porque el tema y lo que yo pensaba ahorita al principio, lo que estaban diciendo ellos, yo que digo, es que ahorita lo que va a pasar, y eso fue, según lo que yo pienso, que va a haber problemas en los productores forrajeros. Ajá. Ujú. Los productores forrajeros van a tener problemas. ¿Por qué? Porque no van a poder cubrir con la demanda. Entonces, por el mismo precio y todo esto, entonces se van a encarecer su producto y van a ser presionados por la sociedad. Ajá. Para que bajen sus costos. Ujú. Y eso va a pasar ahorita, pero pasando los meses, va a pasar al revés, que los que van a sufrir ahora son los productores que tienen menos acceso a los fertilizantes y a la tecnología. Entonces esos van a tener que tomar opciones a crecer. Creo que lo único que les queda ahorita, y lo que dijo Fernando, es que todos los productores tienen que modernizarse. Todos, todos. Tanto en la producción como en las cadenas productivas, como en las cadenas de logística, ¿no? No sé si no ahondo mucho en eso, ¿no? O sea, recuerdo haber, oído el tema de los fertilizantes, lo Sí, de solicitar créditos, más sí, bajos que estar más bajos, pagando sí. a proveedores. Sí. Em, sí, pero lo de modernizarse, pues sí es una tarea complicada, ¿no? Sobre todo las cadenas de logística, o sea, asociarse con sus compañeros, crear sus propios empaques, crear sus propias cadenas de producción y distribución, y eso va a ser, creo que, la solución, Gabo. Mm, por los mismos altos costos logísticos. Sí, eso lo dijo él, eso sí lo dijo él, ¿eh? Eso sí, sí lo Mira, dijo, y ahí me pareció bastante bueno, ¿eh? sí. Ujú. Pues quizá podría, no sé, me voy a poner a documentarme de qué forma han hecho agricultores, pues tipo coalición para sumar volumen de compra, ¿no? Y Ajá, poder negociar precios. Yo imagino que por regiones, pues ha de haber este tipo de actividades, ¿no? Ahora, solicitud sí. de créditos en grupo, pues creo que también, no sé si ya exista. Yo imagino que sí, ¿no? Pues es lo que estaba diciendo Fira, o sea, Fira, los cuestiones las cuestiones, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se dice? El gobierno tiene sus propios mecanismos, su banca de segundo piso, y casi no está trabajando. Porque también te digo, ahorita en México lo que pasó hace unos años, se quitaron todos los créditos a fondo perdido. Ajá. Sí. Y eso en parte que al revés, que pensaron que iba a dañar el campo, al revés, ¿no? Forzó una máquina de producción. O sea, porque en lugar de... Es como el chiste ese del, no sé si lo platicaste, de que estaban bueno, es una anécdota que dicen, estaba un padrecito, ¿no? Que va con un padre ya de edad, que va con uno nuevo, y le dicen, te voy a enseñar una lección. Y se fueron al cerro, ujú, y vi una familia bien pobre, 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 y tenía una vaca, ¿verdad? Y dicen, y los vio, y los vio, así que de casa, pero bien pobre, pobre, ¿no? Y tenían una vaca. Y le pregunta al ranchero, ¿qué hacen aquí? No, pues que aquí vivimos y todo esto, aquí está nuestra vaca, y de ahí, pues ahí nos alimentamos, y todos bien tranquilos, ¿no? Total que ya cuando se iban, se regresa el padre y les mata a la vaca. Uno saca la pistola y ¡pum! Mata a la vaca, ¿no? Y entonces, y dice, pero ¿por qué estás haciendo? Vas a ver. Total que en unos años regresan el padre, en un año regresan y ya ven una casa completamente construida, con mucho, pues más animales, limpiecito y todo esto. Y se acerca con el ranchero y dice, oye, ¿qué pasó? Dice, no, pues ya hemos estado trabajando, pues ya salimos de estamos haciendo esto, ya estamos vendiendo la leche, ya tenemos más animales. Sí, y dijo, ¿y por qué sucedió todo esto? No, pues que se murió la vaca y tuvimos que salir a buscar trabajo. Y más o menos, ¿qué es lo que tiene que pasar al, al- a los productores? Les quitaron los insumos, les quitaron los créditos que eran a fondo perdido, y pues ahora tuvieron que salir a crear empresas, ¿no? Sí. Aunque sigue siendo, pues, de gran ayuda estos paquetes de gobierno, como el que publicaron, ¿no? Hace unas semanas de Ujú. contra la inflación y la carestía. Se estaba investigando sobre el Ajá, aumento para fomentar el aumento de la producción de granos, que es de ajá, lo que más carece México. Hay ujú, un programa que se llama Sembrando Vida y otro Producción para el Bienestar. ujú. Y yo no recordaba que habíamos acordado no preguntárselo a Fer. Ajá, Realmente no llegué a preguntarlo porque ujú, se nos acabó el tiempo. Es decir, ajá, Paula ya cerró con la última pregunta y dije, bueno, sí, pues ya, se me quedó en el tintero. Pero eso creo que,
sí deberíamos hablarlo con este Ajá, chico, el que está haciendo la plataforma de blockchain para ajá. asignar financiamientos a productores. Porque si pudieran como juntarse estos apoyos federales a través de una plataforma así, que fuera pues más transparente la asignación, creo que Ajá. sería la combinación perfecta, ¿no? Porque pues cuántas veces se destinan estos recursos de forma gris, ¿no? A ciertos productores. Pues yo te puedo decir que hay muchos bemoles en los temas políticos de asignación de financiamiento. Sobre todo en ese programa que mencionaste de Sembrando Vida, tiene muchos bemoles, sobre todo de que quitaron muchos apoyos, ¿no? Si se lo preguntamos a Fernando, se va a soltar como loco. Pero eso es lo que estás diciendo tú, sería primer parte del punto que estamos hablando ahorita, ¿no, Gabo? Que sería el cómo integrar la Web3 al agro. Esa parte que estás mencionando está bastante interesante. O sea, ¿tú crees que si se logra, sería posible, hoy bueno, ya existe, ¿no? Porque ya me platicaste algo al respecto de cómo hacer financiamiento a través de blockchain, ¿no? O bueno, contratos inteligentes. Pero ¿qué tan factibles son y qué tan visibles están ahorita, Gabo? Tú ya tienes un poquito más investigado ese tema, ¿no? Sí, muy poco. Pues apenas el próximo lunes que hablemos con este cuate que está Con- basado en Tijuana Ajá, y que ya tiene avanzado por lo estructura para poder hacer una especie de crowdfunding para otorgar créditos a productores. ajá. La forma, no sé, el crowdfunding en México, yo al principio vi que pues tenía mucho auge Ujú, y luego hubo como ciertos incumplimientos por parte de las plataformas ajá. y pues fue perdiendo como vuelo, ¿no? No sé cuál es tu percepción, porque creo que esa es la base de lo que vendría con el blockchain, Y el bueno, poder conjuntar en forma masiva, ajá. inversionistas que puedan otorgar préstamos a productores. Me llamó mucho la atención que la semana pasada mi hermano me mandó una cuenta de la empresa, una nueva cuenta de fondeadora. Dice, mira, tengo esta Fondeadora. cuenta de Ujú. fondeadora, sí. ¿Te acuerdas que fondeadora era una empresa que estaba haciendo financiamiento de crowdfunding, ¿no? Pues Sí, ahora es un banco. ¿No? no me digas. Sí, es un banco y está bastante bien porque no cobra comisiones. Pues son de estos nuevos bancos que tienen ciertas diferencias y que no tienen sucursales, ¿no? Sí, Y entonces se me hizo bastante interesante. Mira, si quieres subir Guido, vamos a que suba. Ah, ¿ya lo subiste? no, no soy moderador. Perdón, te convierto en moderador. Sí, no vaya a pasar algo y... Hola Guido, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, Guido, de aquí platicando de temas de lo que ya estás viendo, que hablamos de la crisis alimentaria y estamos empezando a trabajar el tema de la Web3, porque no la vemos mucho para cuestiones agrícolas todavía. Sí hay mucho NFT pero ya algo real, que un productor pueda decir, esto me beneficia, es lo que estamos investigando ahorita y queremos platicarlo para el podcast, ajá, nuestro podcast. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Había entendido un poquito. Acabo de llegar, pero más o menos ya les entendí por dónde van. Bueno, les quiero comentar lo siguiente. Para el tema agrícola, sí que funciona el tema de la web 3.0 y Ujú, fundamentado obviamente en las criptomonedas, ¿no? Porque obviamente lo que se quiere acá es, en primera instancia, el agro es un sector que necesita mucho financiamiento. Y por lo tanto, ya, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, yo estoy en Ecuador, pero en Argentina hay un caso que lo deberían estudiar, que es el llamado agrotoken. No sé si han escuchado. sí, sí, he escuchado, sí, también he escuchado, lo hemos estudiado, pero también ya hubo, como dijo Gabo, y me platicó hace poco, hubo un token anterior, y y que fue un fraude, o cómo lo viste, Gabo, algo me comentaste, ¿no? Sí, estuve en una reunión. Aquí en la Ciudad de México hay un bar que se llama Embassy Crypto y hablan de criptomonedas, Bitcoin, NFTs. Y me decían que hace un par de años hubo una criptomoneda que pues, buscaba ah, captar capital para poder asignar a productores y se desapareció. Entonces, pues dejó un mal sabor de boca a la gente de la comunidad que se concentraba alrededor de este foro. Y me decía uno de ellos, pues para que llegue alguien y otra vez levante la confianza de la gente para poder invertir, pues va a pasar tiempo. Pero sí, yo he escuchado que en Argentina ha sido ya un poco, mucho más frecuente el uso de estas herramientas para levantar capital.
Sí, correcto. Ahí consideren lo siguiente. Sí, efectivamente, mira, en el mundo de las criptomonedas, siendo que existen al día de hoy alrededor de 20,000 de ellas, sin duda, muchas son estafas, ¿ya? Son clones, copias, fraudes, o sea, hay mucho de eso, ¿no? Pero por supuesto, la tecnología sigue estando allí y ahí vamos a decir que esa tecnología no es ni buena ni mala. Los malos pueden ser los que intentan usarla equivocadamente. Ahora, AgroToken es un proyecto que surgió ya, tiene en el mercado, a ver, un año aproximadamente, un año y pico. Y en este caso, en cambio, ha funcionado bastante bien. El tema es el siguiente. En este caso, lo que buscaban es tener una moneda estable, ¿sí? Ujú, No buscaban necesariamente un mecanismo de financiamiento, porque en este caso se aplicó inicialmente para lo que es la producción de soja. ujú, Entonces, la producción de soja tenía el siguiente fenómeno. Había una acumulación de grano en silos y eso tiene un valor. Entonces llegaron a establecer una metodología matemática con la cual las tenencias de soja en los hilos de acumulación le podían dar una valoración. Es decir, tú sabes que contratas a una empresa de auditoría o de estas que trabajan en el mundo agrícola y te puede auditar el silo y te puede decir, mire, en ese silo hay tal tonelaje y lo certificamos, ¿sí? Está certificado el peso, calidad, y en el momento que tú haces eso, esa certificación le daba valor a ese producto agrícola. Entonces, ese valor está siendo pasado, por ejemplo, una tonelada métrica de soja equivale a un agrotoken, por ponerte un ujú. ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya tienes una medida de unidad monetaria con un respaldo real, en este caso del producto agrícola, ¿ya? Y el momento que lograron generar eso en la Asociación de Productores de Soja de Argentina y darle valía entre ellos como asociados, generaron ya la posibilidad de un método de intercambio para facilitar el proceso justamente de intercambio, tanto comercial como de la compra de insumos. Entonces, ya se han plegado muchísimas empresas de Argentina en este momento, ya transan a través de esta metodología millones de dólares y sortearon con ello el problema de la inflación galopante que hay en Argentina. Primera solución. Y segunda, ya están empezando a entrar al circuito empresas foráneas a Argentina que compran la soja. Entonces ellos también participan ahora con el agrotoken. Entonces ya se produce una compra-venta de esa soja mediante el agrotoken. Entonces funcionó fantásticamente a tal punto que ahorita ya se está ampliando y ya me parece que metieron el tema del maíz y algo más están ahorita en proyecto. Y segundo, como ya funcionó en un proyecto serio tomado por asociaciones agropecuarias y tal que le dieron credibilidad y respaldo, ahora mismo entraron capitales de riesgo, me parece que son norteamericanos, a apoyar. Entonces recibieron un fondeo de 5 millones de dólares hace aproximadamente unos 4 meses, con lo cual AgroToken ahora se está expandiendo a Brasil, que obviamente ustedes saben lo que es Brasil también en capacidad agropecuaria acá en Latinoamérica. Con Entonces, problemas. ¿verdad? Ok, Sí, entonces más fuertes. bien, ahí lo que les quería comentar es eso. O sea, el agro sí se está moviendo con en estas bases, ¿ya? Ya está trabajando con al menos aquí en Latinoamérica, no sé, en otros casos de Europa seguramente que sí, pero aquí en Latinoamérica sí, para poderse movilizar y facilitar el intercambio pues, de los bienes y de los servicios con este agrotoken, ¿sí? Ajá. Entonces, ahora, si lo que trataba la temática es, en cambio, bueno, ya eso nos ayuda a facilitar el intercambio, pero se entiende que ya ese agricultor es un agricultor que está consolidado, que ya tiene sus medios de producción, su maquinaria, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa con los que están emprendiendo? Esos, en cambio, están en etapa donde van a necesitar financiación inicial, ¿sí? Y ahí escuché que hablaban del crowdfunding como solución. Bueno, en ese caso hay la posibilidad precisamente de utilizar el esquema que se está dando de, vamos a llamarle, de tokenización del mundo real, ¿ya? ¿Qué es esto? Que tú puedes emitir justamente tokens. En este caso podrían ser, el mejor mecanismo sería el NFT, ¿ya? Para que tú puedas captar financiamiento para el mundo agrícola. ¿Y cómo sería esto? Oye, Guido, pero fíjate que, bueno, primero déjame saludar a Pati. Hola, Pati, ¿cómo estás? Ya que llegaste aquí por fin. Gracias.
Está ocupada, yo creo. Pero fíjate que, mira, yo creo que los mecanismos que estás planteando bien, pero hay que tomar en cuenta una cosa, y es lo que vimos ayer en el episodio estás hablando solamente de una pequeña parte del mundo agrícola. Y el problema... Hola. Hola, Pati. Se te oye medio mal. Te hemos cortado. Sí. Ok. Bueno, lo que te digo, o sea, perdón, voy a regresar al tema. Estás hablando de una pequeña parte del mundo agrícola, porque estás hablando de producto terminado, estás hablando de temas forrajeros, pero mira, por ejemplo, hablemos de fertilizantes, hablemos de cadenas logísticas, cadenas de comercialización, que es donde está la mayor parte de los problemas. Aparte hablaste de grandes productores, que es más o menos como el 30% del mercado. Correcto. Y todavía, o sea, falta muchísimo por ver. Y la verdad, el acceso a las criptomonedas en todos los países productores podría ser buena idea, pero creo que va a tener muchos problemas del punto de vista aranceles, del punto de vista métodos de pago, de políticas públicas o no sé, de este tema. O sea, falta mucho para avanzarlo. Lo veo bien para algunos, pero todavía falta mucho para hacerlo general. Porque normalmente cuando hablamos de agro, normalmente pensamos en maíz, nosotros, bueno, yo al menos yo pienso en agro, yo pienso en berries, pienso en frutales, o sea, hay mucho más el tema y no está impactando tanto, sí, por eso te digo que por ahí va el problema. Te voy a contar por qué no está impactando tanto. Hay falta de educación. Hay falta de alfabetización respecto de las potencialidades del mundo de las criptomonedas y las tecnologías que implican en el mundo agrícola. ¿Por qué? Bueno, creo que es por razones obvias. O sea, ustedes se ven, si están con gente que participa en el mundo agrícola, ustedes son gente educada, pero no es la mayoría de la gente en Latinoamérica. Es todo lo contrario. Estamos hablando de gente que no habla inglés, que a duras penas ha terminado la formación, el colegio, ¿sí? Y ni se diga la formación universitaria, y desde ahí parte el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá en Ecuador un e-commerce, ¿ya? De entre mis empresas. Y justamente alguien me decía, oye, que yo quisiera ver cómo implanto esto del e-commerce acá en una asociación de mujeres productoras en Guatemala, humildes. Y digo, bueno, él pretendía que ellas aprendan eso para hacerlo. Le digo, ¿saben esto? No. ¿Saben otro? No. ¿Saben aquello? Tampoco. Entonces no tienen las bases para empoderarse con esa tecnología si no tienen las bases de conocimiento, por lo menos del colegio, ¿no? Entonces, creo que ahí es el problema nuclear. Ahora, ¿eso se puede resolver con los años? Sí, se puede resolver con los años. Se puede resolver, yo lo veo, a través justamente de las asociaciones que agremian a este tipo de grupos productores. Es decir, un productor individual para llegar por sí solo a una explotación autónoma de esquemas de blockchain y tecnologías de este nivel, es como que le planteas, mira, ciencia espacial, ¿no? Entonces sí podría llegar a educarse, formarse y hacerlo por cuenta propia en algún momento dado, pero le va a costar mucho tiempo. Oye, Guido, y dinero. Un problema ahí que veo, y te lo voy a decir que siempre que escucho a la gente hablar de cuestiones agrícolas, y te lo puedo decir por muchas cosas y mi punto de vista, hay dos tipos de gente que piensan en empresas agrícolas y negocios agrícolas. Y me voy a decir si Gabo me dice si sí o si no. Bueno, digo, creo que es lo que está pasando. Se piensa en la agricultura a nivel grande, empresas grandes, hablamos Bruma, hablamos empresas muy grandes, o se piensa en los productores que son pobrecitos, no sé, son ignorantes, todo esto. Pero la media de esto, la gente que son empresas familiares muy grandes, que son empresas que son muy grandes y son empresas que realmente producen muchísimo dinero y esas son, creo que son el objetivo. Pero realmente a mí si me dices que vamos a poner tokens para unos productores en Guatemala que son un grupo de mujeres, no, pues definitivamente no. Es como decir, ni siquiera lo necesitan voltear a ver. Sigan con sus cadenas productivas, sigamos con sus procesos, pero por ejemplo, una empresa mediana que produce melón, que produce mango, que tiene, por ejemplo, tengo muchos amigos cuando entras al negocio a los agronegocios aquí en México y ves a gente que realmente se mueve, que quiere exportar. Tuvimos un episodio con una empresa que se llama Mexican Flavors, que se dedica a exportar a Estados Unidos. Esos son los interesantes. Y sí, te digo, a mí no me gusta que metan en la ecuación a la gente que quiere desarrollarse. Mira, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Ahorita en México dejaron que unos productores en Oaxaca produjeran cannabis. Ajá. Okay.
y eran unos así pobrecitos productores, vamos a producir cannabis. En menos de un año levantaron $6 millones. ¿Ah? Correcto. De inversión. O sea, y ya no son pobrecitos, o sea, Así ahorita es, ya así ves es. al paso del pueblo y ya tienen sus invernaderos, están comprando tecnología, invirtiendo en grande. O sea, esa es la gran diferencia que pienso que donde puede impactar el web. Si tú me dices que el e-commerce y todo eso va a impactar al pequeño productor, va a ser una consecuencia, pero realmente los que llevan la punta de lanza son los medianos productores. Porque eso, ¿sabes qué? Bien. Si le invierto un token, le invierto una moneda. A ver, déjame que me comente Gabo. ¿Qué opinas, Gabo, de este tema? Pero yo creo que Guido iba como en el sentido de agruparlos a través de los gremios. Y eso creo que es como la Sí, claro, dirección, un ¿no, gremio. Guido? Pero por ejemplo, si tú agrupas a la gente en, por ejemplo, un productor, pequeño productor, ¿por qué no agrupas a medianos productores? Esos son los que se van a interesar. Correcto. En ese sentido, no estamos en discrepancia, yo creo que estamos de acuerdo. Precisamente mi Sí, intención era un poco elaborar cuál es esta pirámide de productores, cuáles están en la base, ¿no es cierto? Cuáles están en la mitad y cuáles están en la punta de la pirámide. Una clasificación. Por supuesto, dentro de esa clasificación habrán muchos que no van a poder acceder a estas nuevas tecnologías, como ya mencioné, pero estoy de acuerdo con lo que dice Tonatiu, que a los hay los que sí, y son estos medios productores que inclusive son una masa en cantidad mayor a los grandes, ¿de acuerdo? Eso estamos de acuerdo. Y creo que a partir de ese nivel, es decir, del punto medio de la pirámide hacia arriba, sí que pueden explotar estas nuevas tecnologías ahora mismo. Te pongo un ejemplo práctico. En Colombia, un productor de estos medios que estamos mencionando, desarrolló un token propio, o sea, creó su propio token. Y ese token, a ver, no recuerdo el nombre así de buenas a primeras, pero es un token que lo que le sirve a este hombre es para comercializar sus escarabajos. Él ajá. cría escarabajos, una variedad especial, Me ¿ya? parece como Que anécdota. los cría y los vende a mercados asiáticos donde los aprecian, ¿sí? Es un Ujú, producto de nicho, ¿no? ujú. Entonces es un productor mediano o pequeño si quieres verlo. Y él desarrolló pues este token con el cual les explicó a sus clientes asiáticos que para facilitar la exportación de los escarabajos y la compra-venta, le podían pagar con los tokens y que los inclusive los asentó en uno de estos, me parece que es en FX o en Huobi, uno de estos, Huobi me parece que fue así, un exchange asiático que ya está muy penetrado en el mercado y dice, mira, lo publiqué allí, así que ahí compras el token con yenes, con dólares, con lo que tú quieras y me pagas con eso. Ah, perfecto. Entonces ya le empezaron a comprar los escarabajos con el token. ¿Por qué hizo esto? Porque fíjate que había muchos clientes que no podían comprarle porque querían de ti tú, a ver, yo quiero dos Yo, escarabajos, perdón que ¿sí? te interrumpa, pero eso se me hace meramente anecdótico. Te digo, porque este tema agrícola se me hace, ese ejemplo se me hace Correcto. bueno, pero se me hace anecdótico, porque no va a resolver mucho, ¿eh? O sea, digo, Pero, es o un sea, tema que De acuerdo. perdemos el Pero tema. fíjate que de la anécdota, o sea, casos Ujú. de nicho, es donde se construyen los casos de uso mayoritario. Entonces, él ya resolvió su problema. Y no solo eso, la cadena productiva donde él compra los insumos agrícolas, también ahora, hoy en día, le aceptan el mismo token que él desarrolló. ¿Ya? Oye, Entonces, Guido, y todo... por ejemplo, tú que estás un poco más metido, yo, Sí, bueno, soy muy seguidor del tema del café. El café correcto. colombiano, sobre todo esa parte, y hay un grupo aquí, una sala en la mañana, que es de café, y el Ajá. café es muy interesante cómo se comercia. Ellos comercian por día en la bolsa de valores. Los valores futuros Sí, son a un año. O sea, ahorita no sí. están vendiendo el café de ahorita, están vendiendo el café del siguiente año. Y bien Ujú, interesante, a ellos no les interesa entrar a la Web3 porque tienen sus cadenas productivas. Obviamente tienen una serie de problemas muy graves porque el cambio climático, que es lo que platicamos ayer en la plática que estamos teniendo, el cambio del peso de los insumos, las certificaciones orgánicas, el café de especialidad que está creciendo, el cambio de usos de consumo de café que hubo durante la pandemia, porque se empezó a ujú. tomar mejor café, el café como el valor agregado que se le está dando. Entonces, los cafeteros no creo que a ellos, bueno, yo ni siquiera he escuchado, he buscado que ellos hagan su token, que quieran agruparse, porque no es por ahí. Y se me hace un fenómeno bien interesante porque
el mercado de café es muy fuerte. Tanto así que, por ejemplo, ahorita Brasil, que es el mayor productor de café de América, tiene problemas fuertes por el cambio climático. La productividad está muy baja. Y sí, Correcto. hubo caída muy fuerte en todo el tema de café. Entonces, pues, y además que los productores de África van a tener problemas por los contenedores. Bueno, aquí estamos en un espacio privilegiado, según lo que escuchamos ayer en América por el tema de cómo estamos situados, y desde la Ujú. crisis nos va a ser un poco más benéfica. Y veo que comentaba ahorita Felipe que estaba viendo las preguntas que hizo abajo en el room chat. Este, yo pienso que tiene razón. La guerra con Ucrania va a favorecer exportaciones a Europa, de América. Pero Sí, el tema de estoy de los acuerdo. contenedores va a ser muy grave, o sea, está siendo grave. Y yo creo que ahorita lo que va a pasar mucho es que se van a crear nuevas rutas de comercialización de alimentos, porque también Estados Unidos está teniendo problemas de suministro. Ujú. Sí, ahí estás narrando una problemática compleja que tiene muchas aristas. Es decir, el agro tiene Ujú. muchos problemas, efectivamente, desde logísticos, técnicos, climáticos, etcétera. Creo que los problemas hay que irlos resolviendo, ¿cómo te digo? En realidad, mira, yo conozco de estas tecnologías, pero justamente no había, salvo estos casos, como decimos, anecdóticos, no había tenido la oportunidad de participar en un grupo que esté en cambio en la parte agrícola. Yo creo que voy a asistir más frecuentemente acá para entender mejor la problemática y encontrarle soluciones plausibles, aplicables Sí, sí, directas. claro, sí, y eso es realmente lo que estoy platicando, que tú me dices, no, es que se hizo por ejemplo, el cuate que vendió carne de Argentina a Dubái vía un NFT, Sí, ocupando el blockchain, está muy padre, pero es un caso anecdótico. Ajá. correcto, Oye, yo correcto. déjame preguntar para tener claro esa parte de anecdótico, porque suena como a irrelevante, ¿no? O como a que no tiene otro uso. O sea, en este caso, el productor colombiano que utilizó este token fue para como eliminar las barreras comerciales de las transacciones, o exactamente qué fue lo que resolvió. Sí, resolvió ambas cosas. Resolvió por ejemplo, cuando tú haces un pago internacional a un productor por la cantidad que fuere, tú pagas un giro bancario. Ese giro bancario, dependiendo de las instituciones, te tiene un costo entre 40 y 60 dólares, independientemente del monto que mandes. O sea, puedes Sí. mandar 10,000 dólares o 200, pero que igual te van a cobrar 40 o 60 dólares. Entonces, ante el valor de sus productos y el tipo de cliente, que a lo mejor era un cliente doméstico que quería comprar un escarabajo, se hacía inviable la operación. Pero en el Claro. momento que lo hizo con tokens y que el costo transaccional bajó a 10 dólares o a 5 dólares, ¿ya? Entonces ya se abrió él un mercado que antes no accedía. Es decir, el cliente retail, digamos, que quería comprar una unidad de producto. Ya la compra, hoy en día, ya la compra. Y él exporta, le manda su cuestión y listo. Ya, es decir, tú acuérdate que dentro del marketing una de las Sí, misiones más importantes es bajar la fricción en el proceso comercial. Es decir, no ponerle barreras a tu cliente para que te pueda acceder a tu producto. Entonces él logró quitar barreras de fricción a través de esto, ¿no? Eso O- fue su caso. Creo que estaría y muy eso, bueno eso que está hiciéramos. interesante. Adelante, adelante. No, dale, Cabo. Sí, que creo que estaría bueno que hiciéramos como un refresh de la sala, Ok. porque empezamos a hablar sobre Web3 y estas soluciones que la Web3 está trayendo para poder agilizar el comercio del sector agrícola, bueno, el comercio en general. Creo que a mí me abre ideas a mayores implementaciones, porque tenía la Web3, digamos, como ejemplo para captar financiamiento, como este productor de vino en Argentina que iba comentando el progreso de la producción del vino a través del blockchain con Ujú. miras a poder asegurar la venta de la producción, pero el eliminar barreras comerciales a través del blockchain, pues pudiera ser una herramienta no solo para este productor de escarabajos, sino pues para gremios orientados a productores medianos, ¿no? Como comentaba Tona.
Sí, correcto, ahí te comento algo. Yo tuve la oportunidad, justamente como soy asesor en esta temática, acá en Ecuador cuando sucedió la guerra con Ucrania, los primeros que sufrieron fueron los productores de banano y los productores florícolas, ¿sí? Entre otros. Y obviamente, para que ustedes tengan idea, el grado de afectación que se tuvo, el 30% de la producción florícola de Ecuador se destinaba a Rusia y los países del este. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que solo en las primeras semanas de conflicto bélico, Ecuador tenía represados más de 30 millones de dólares en dinero no pagado desde Rusia hacia los proveedores acá. Entonces, me preguntaron que cómo podríamos resolver esto usando justamente estas nuevas tecnologías. Así que después de unos pocos días de investigación, encontramos la manera de resolverlo. Y es justamente obviamente el bloqueo ruso en los primeros días, que fue muy preocupante, hablaba de que no podían utilizar el SWIFT para hacer los pagos. Pero resulta que algo que yo no sabía, y es que en la práctica los rusos, la mayoría de los que trabajan o comercian con flores de ecuatorianas al menos, no utilizaban antes de la guerra el SWIFT. ¿Por qué? Porque querían evadir el pago de impuestos rusos. Entonces, ¿qué hacían para pagar la mercadería? Que me imagino que también la llevaban por contrabando, no tengo ni idea. Lo que hacían es mandaban una persona con una maleta de dinero que salía desde Rusia en avión hacia Ámsterdam y allá bancarizaba el dinero y con ese dinero es lo que pagaban a muchos de los productores acá. O sea, ya da para imaginarse muchas cosas, ¿no? Pero bueno, mi Claro. rol no estaba imaginarme por ese lado, sino simplemente conocer cuál es la operación, cómo operan y cuál es la problemática. Entonces me decía, claro, ese problema significa que más de una maleta se pierde en el camino, una maleta con billetes, ¿sí? Así que así resulta. Y entonces le digo, ¿y ahora qué quieren que haga? No, que nos ayude a saber cómo podemos cobrar las deudas contraídas que tienen y poder seguir exportando. Ok, entonces ahí hicimos una consultoría que terminó generando un conducto legal bancarizado para que Ujú. los rusos puedan pagar por las flores ecuatorianas, las cuales ni siquiera, fíjense, ni siquiera llegaban siendo exportadas a puertos rusos, ni a aeropuertos rusos por la misma razón de la forma de pago ya histórica. Entonces, ¿cómo llegaba a Rusia? Se exporta a Holanda, a Ámsterdam, y de allí se embarca en vehículo, en transporte terrestre, y de ahí llegaba a Rusia por tierra. Me imagino que en la aduana alguna cosa te hacía para que entregue el camión, ¿no? Pero bueno, así Sí, funciona, esa es la realidad. Y siempre los esos son... holandeses son los, perdón que lo diga así y no sé si lo sepas, Gabo, son los No. piratas del mundo. O ¿A sea, poco? ellos fueron sí, fueron los piratas del mundo. O sea, ellos siempre han sido de incuestionable, ¿cómo se dice? Ética, de Sí. cuestionable ética siempre, Oye, todos los Correcto. días. hablando de Ahora, ética en... solo para terminar, ¿no? O sea, para Sí. terminar el ejemplo. Entonces, siendo esa la mecánica, o sea, cuando yo ya me entero de todo el proceso, entonces puedo encontrar la solución. ¿Cuál fue? Logramos la solución. Ahora están pudiendo recibir pagos a través de criptomonedas. Imagínate. Pero claro, no estamos hablando de pagos de $100 ni de 200. Estamos hablando de giros de dinero de 10,000, de 20,000, de 5,000, indistintamente. Una cadena de exportación, imagínate. Lo que Sí. exportas, bueno, vas cobrando en esto. Eso, ante la banca ecuatoriana que tú recibas, no, mira, me llegó esta Bitcoin y lo cambio y lo meto aquí al banco, te cierran la cuenta. Ujú. Porque te dicen, justifica la licitud de los fondos y no lo, no lo puedes hacer, o si les dices que es con criptomonedas, te cierran la cuenta. Muchos bancos no son amigables a las criptomonedas. No, pues ningún, ni Entonces, pocos gobiernos también. correcto. Entonces, ¿cómo logramos? Logramos esto legalmente a través de un exchange, de una casa de cambio de criptomonedas nacional, con la cual se hizo Ujú. un acuerdo y se logró bancarizar y se está logrando bancarizar esas monedas utilizando un argumento legal que es a ver, se me sale decir la palabra trueque, ¿sí? Pero sí, básicamente es eso. En definitiva, ellos no es que están recibiendo pago por sus flores, inclusive se modificaron los contratos comerciales de exportación. Ya no Ajá. indican en dichos contratos que tú estás recibiendo pago antes se recibía, por decirte, dólares o rublos pagados por rosas. Eso es legal. Pero no puedes decir en el mismo contrato, yo recibo tantos bitcoins por tantas rosas. Eso es ilegal, ¿sí? Y en la mayoría de los países. Es Entonces, que ¿qué también, sí es legal? entonces, Guido, fíjate que aquí lo que estás planteando tú, lo que estás planteando,
está muy grueso, porque quiere decir que entonces la Web3 para temas agrícolas, y fíjate bien qué grave está, va a ser un problema muy grave implementarla en tema de pagos de bitcoins. No, porque justamente ya se resolvió. El tema es que tanto en la legislación Pero mexicana como... no lo resuelves, ¿cómo decirlo? De forma política, sino de una argucia económica. ¿Sí o no? A ver, ¿O tú cómo ves, Legal, Gabo? ¿no? O sea, no, mira, te cuento cuál es, básicamente en la legislación de la mayoría de los países, al menos de los códigos legales latinoamericanos basados en otro derecho internacional, si bien tú, por los protocolos de emisión de dinero y política monetaria de los bancos centrales, te dicen, tú tienes que utilizar la moneda que el país reconoce nacional para el intercambio de bienes y servicios. Eso es legal, ¿sí? Por lo tanto, en ese código en ningún momento te dicen, tú puedes usar criptomonedas. El único que ya hizo eso fue El Salvador y la República Centroafricana. Esos son los que sí, ya legalmente puedes pagar bienes y servicios con criptomonedas, ¿ya? Pero en los demás países que no lo tenemos, aparentemente no había manera, pero ya se encontró la manera. Justamente esto lo consultamos con un bufete de abogados y que no solamente eso, sino que ya hoy en día, y no solo en Ecuador, sino en muchos países, en Colombia, en México, ya lo hacen, te pueden vender hasta bienes raíces. No se diga productos agrícolas, sin problema, bienes raíces con criptomonedas, de manera legal. Y yo preguntaba, bueno, ¿y cuál es pero esta manera a legal? través de un blockchain. Oye, Guido, No, pero no, nada o más sea, para tener tú claro, a puedes... través del blockchain es que se puede Ah, justificar la recepción de esos fondos de criptomonedas. por Sí, supuesto, por supuesto. pero, por Es que ejemplo, todo... Guido, lo que estás diciendo hoy también, y perdón que está poniendo un poquito, Sí, también lo que estás diciendo es que es algo que tú resolviste, pero todos deberían de conocer. Entonces hay una gran oportunidad, si es que esto es, como dice, ya tienes el roadmap, que esa palabra así como les es. encanta a los criptomonedas, para poder hacerlo. Ese sería un Correcto. gran tema. Y además que decir, a ver, ¿quién se atreve a romper este patrón de cadenas productivas? Ajá, de quién lo va a empezar a utilizar y qué productores lo van a tener, porque por ejemplo, si le vas a vender a Norteamérica, le vas a vender a África, le vas a vender a países de Oriente, eso es cómo, si realmente va a ser fácil. ¿Qué opinas, Gabo? Yo creo que como tú dices, ¿no? El roadmap que Guido ya logró asesorando a estos productores, Ujú, pues sería ejemplo para muchos más a través de ese exchange u otros, ¿no? Donde se pueda justificar la recepción de esos fondos de cripto para monetizarlos en las cuentas bancarias. Y digo, hay muchas tarjetas que han estado emitiendo nuevas startups que ujú, agilizan, según ellos, porque yo no he comprado ninguna, agilizan el trámite de otorgación de un crédito a los usuarios. ujú. Estas nuevas bancos como Nubank, el brasileño, pero con lo que nos platica Guido, la intervención de los exchanges pues podría ser mucho más, ¿cómo decir? Como bancarizar la función del exchange, Sí, ¿no? claro. Así es. Oye, De Guido, hecho, pero ahí si ves lo que justamente... estás diciendo, o sea, si ves lo que, o sea, para Sí, el gremio agricultor, productor, esto sería una partida de cabeza, ¿eh? Podría ser lo que estamos buscando, o sea, lo que platicábamos ayer, ¿no, Gabo? De encontrar nuevas cadenas productivas y nuevas formas de mandar, porque automáticamente el productor, ¿sabes qué? Pues te lo aseguro que te lo compro y te lo pago ya. Y por otra vía, correcto. ¿no? Ahora, Mm, fíjate, eso es la vía monetaria. Eso es ujú, Web 3.0 aplicado a sistemas de pago, ajá, ¿correcto? Sí, Sí. ya tenemos, ratifico, logramos desarrollar una solución en acuerdo con Exchange que ujú, permiten la legalización y la transparencia necesaria, porque aquí es el tema, ¿no? Tú trabajas con muchos exchanges que no están de pronto trabajando legalmente en los países donde uno está, etcétera, y de ahí viene ya la opacidad, que eso es lo que no le gusta a los gobiernos, ¿no? Ya se pierde ahí la ruta del dinero, ¿no? Pero si tú sí. trabajas con un exchange que te transparenta toda la data, que llegas a un acuerdo donde esos contratos que estableces inclusive con el exchange, en acuerdo con el productor, que a su vez modifica sus contratos de compra-venta para que manifiesten la parte jurídica de manera correcta, entonces ya se vuelve un proceso legal. Ya legalizas Pero lo que fíjate parece que, que no a ver, tenía se me legalidad. acaba de ocurrir algo que dijo ayer Fer. El problema es que el problema tienen los agricultores es, por ejemplo, dicen,
Si tú le preguntas a un productor de maíz, ¿cómo le fue? Te va a decir que mal. Y si le preguntas a otro productor, ¿cómo le fue? Pues pésimo. Pero al año siguiente están produciendo igual. Y el mismo producto, en el mismo, en el mismo terreno, con los mismos problemas y con la misma comercialización. Eso quiere decir que no, pues si lo volviste a hacer es que no te fue tan mal, ¿no? Entonces, los productores, a lo que voy, el punto que nos marcó Jerfer, bueno, en el episodio que tuvimos ayer, es los productores les cuesta muchísimo trabajo ser transparentes. Ajá. Porque creen que una de dos, o van a ser fiscalizados o Ujú. van a ser motivos de extorsión o muchas cosas, o no es bueno. A veces, hay veces que, como dicen un productor acá en México, que tu bolsa derecha no sepa lo que traes en la bolsa izquierda, ¿no? O sea, Ujú. Sí, entonces es muy complicado para esas empresas y el primer paso que tendría que resolver el tema de la Web3 es la transparencia y hacer que las empresas agrícolas se conviertan en algo serio. Y ese tema es hablamos de medianas empresas, no tenemos empresas grandes, en medianas empresas, porque por ejemplo, la gente que vende arándanos aquí en México, sí. de Ajá. cada 10 cajas que producen, le entregan 8 al contrato, las otras 2 las venden por fuera, de Claro. manera extraoficial. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Entonces, el De hacerlos, acuerdo. esto va a ser el tema. O sea, yo te estoy hablando al Sí. aire, o sea, Sí, sí, no es no, un no, dato que pero es nadie real. sepa, es un Es como dato lo que me real. contaron los floricultores de cómo les pagaban los rusos, imagínate, es lo mismo me estás contando. Es decir, hay mucha informalidad en nuestros mercados de exportación latinoamericanos. Sí, claro. Efectivamente, la web Oye, 3.0 tiene una virtud. ¿Cuál es esa virtud? Está basada en el blockchain, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, si esto es así, el blockchain es infalsificable e inadulterable su proceso de registros. Entonces, así tanto como tú te apoyas en esa tecnología porque te da seguridad, también el gobierno. El rato que ellos se den cuenta, porque todavía no, acuérdate que los gobiernos todavía no entienden bien todo esto, ¿no? Pero el rato que ellos se den cuenta que ellos van a poder de esa manera fiscalizar de manera eh, perfecta y al 100% de los que participan del sistema, entonces el gobierno mismo te va a obligar un día, mira, ahora es la cuestión del rechazo. Ah, no, 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 esto no, que se demoran en legislar, pero mañana, 10 años plazo, más bien el gobierno te va a obligar a que todas las operaciones las asientes ahí. ¿Por qué? Porque ahí no te puedes escapar de ninguna manera de pagar los impuestos. O ¿Ya? van a crear sus Entonces, propios blockchains, o sea, sus propias cadenas, ¿no, Gabo? sí, te Fíjate puedes que abrir. sí. ¿No? Oye, Correcto, Guido, pero a Guido, ver, una dime. pregunta. Una pregunta, ¿cómo fue el proceso? Porque creo que esto podría ayudar a muchos. ¿Cómo fue el proceso de involucramiento tuyo y de estos productores en esta solución? Y lo pregunto porque muchos que vendemos tecnología a empresas se dificulta el transmitir, explicar bien los beneficios de esa tecnología y De aún acuerdo. más cuando esto es pues desconocido e innovador. Así es. Bueno, básicamente había una necesidad patente. Vos sabes, cuando la persona, los clientes o los interesados están en una necesidad cumbre máxima, como en este caso ya tenían, digamos, cuentas por cobrar, ¿no? Que no podían movilizar y tus flores o tus productos a punto de dañarse en plantación porque no las puedes exportar, entonces estás en una situación donde vas a quebrar, ¿sí? Sin duda, eso fue un gran motivador para que ellos nos presten oídos, ¿sí? Entonces tomamos contacto con una persona que conocía el gremio y le dijimos, oye, habla con el gremio para que podamos dar una exposición. Y así lo hizo. Y nos dieron, pero mira, no tardaron 2 días que ya tenemos micrófono. Hicimos una exposición de 2 horas de duración a todo el gremio de floricultores nacional, al más importante. pues La- pongamos los Y de ahí, los berries, pongamos a los de los hortalizas, de los verdes, no, es es que muy grande. correcto, sí, exacto. ¿Cuántos correcto. Y ahí se exportadores? hace, Ujú. ¿sí? ¿Cuántos Dime, dime. exportadores caen en estos problemas, no? Yo creo que en todo el mundo. Efectivamente, pero por algún lado tienes que empezar. O sea, yo creo que para que esto no se quede en el discurso, hay que ir, como te dije, sector por sector, área por área, teniendo estas reuniones de problemática. A ver, ¿cuál es tu problema? Ah, mira, que no puedo movilizar el capital, no puedo cobrarme. Me interesaría que poder recibir por estos medios de pago el financiamiento. Estoy atrancado ahí. Perfecto. Entonces te hacemos una capacitación. De hecho, dimos una capacitación de 2 horas ya en esa exposición. Fue primero el planteamiento de la problemática. Mira, ahorita te está pasando esto, 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 esto. ¿Es correcto? Sí. Bueno, ¿quieres aportar más, algo más a ese problema? ¿Algún matiz?
Sí, esto, perfecto. Con todos esos elementos de juicio, nosotros ya desarrollamos la solución y luego vino esta presentación donde ya les demostrábamos el roadmap, como dijimos hace un rato, ¿no? Miren, este es el roadmap. Va a participar en esta operación esta empresa. Lo trajimos al presidente del exchange, que ya él se presentó y expresó que él estaba en acuerdo y con toda la disponibilidad de ayudar a todo el gremio y va a hacer esto. El otro partícipe era nuestra parte como empresa consultora, donde íbamos a resolver la fricción en la implementación de temas tecnológicos a las gerencias financieras de las agrícolas, porque ellos también no le puedes decir a tu contador, ¿ya? De buenas a primeras, mira, ¿sabes qué? Ya ahora mañana vamos a cobrar en bitcoins. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cómo hago eso? ¿No? ¿Qué es Imposible, eso? ¿Qué es el imposible. Bitcoin? Empieza a preguntar, ¿y qué es el Bitcoin? ¿No? Entonces, necesitaban apoyarse en nosotros como consultora para recibir educación de apoyo, ¿sí? A todo el gremio. Bien. Y ya hecho esto, entonces estás en fase de implementación. Pero igual hay temor. Entonces, ¿cómo resuelves el temor? No le puedes decir tampoco, de buenas a primeras pide que te manden $1,000,000 en bitcoins, porque le tengo mucho miedo, ¿no? Entonces No, Guido, empezamos a hacer un pero piloto. creo que me parece muy interesante como dices tú, crear esta educación, pero tiene que ser bien puntual. Y acuérdate que estás hablando con rancheros sombrerudos, botudos, y que a todos niveles, y hay que empezar a trabajarlo. Me parece muy interesante tu ejercicio que tuviste con los floricultores. Creo que es replicable, sí, habría que platicarlo. Y yo creo que esta sala, Guido, la vamos a hacer todos los viernes a las 8:15 de la mañana. Aquí está Pati. Hola, Pati. Y quieres, a ver si tienes mejor señal, porque hace rato no te escuchábamos nada, pero vamos a empezar a platicarlo porque hay mucha información, ¿eh? ¿Ahí me escuchas? Ya te escucho bien, Pati. Hola, Tonatiuh, hola, Gabo, hola, Guido, qué Hola. gusto. A los tiempazos que los veo por acá, Guido, qué gusto, qué buen tema, chicos, de verdad. Estoy aprendiendo muchísimo acerca de todas estas negociaciones y realmente el mundo cambia. Esta parte que nos contaba Guido de cómo se está negociando y que los gobiernos no están alerta, ¿no? Debería ya irse modernizando a nivel mundial todo el tema de las negociaciones internacionales y las transacciones que se tienen que hacer. Y me encanta esta sala, Tonatiuh, de verdad. Muchísimas gracias por la iniciativa de iniciarla hoy viernes. Me parece súper el espacio porque aparte yo al menos estoy aprendiendo y teniendo una información con la experiencia propia de lo que ustedes están haciendo. Sí, gracias, Pati. Y fíjate que, Guido, date cuenta de que nosotros abrimos esta sala por dos cuestiones. Lo que queremos poner aquí en la mesa. Primero, bueno, varias cuestiones. La primera queremos practicar Gabo y yo nos estamos acoplando para el tema de platicar este tema. El segundo es para darle un poco de valor a lo que hacemos de agronauta. Y tercero, porque no encontramos vías tan claras para el manejo de lo que es ya mira, Gabo tiene que salir ahorita, creo que ahorita regresa. Perdón. Vías perdón, sí, para encontrar la Web3 en la agricultura. Y por eso, Correcto. qué bueno que te acercaste, Guido. Exactamente esa ha sido nuestra búsqueda desde hace, ¿qué te gusta, Gabo? Como un par de meses, ¿no? Encontrar soluciones, gente que está trabajando. Y como tú ya hiciste algo, pero créeme, si tú me estás diciendo, estamos hablando de casi el 20% del Producto Interno de Bruto de México. O sea, Así es. es brutal, o sea, lo que estamos buscando. Me gustaría mucho que esto siguiera, porque si este modelo, como te digo, si los orientamos a pequeños productores, a productores anecdóticos, como platicamos, sí está bien, pero creo que vamos a tener mucho impacto en los otros productores, los que te comentaba yo, en los medianos, de medianos a grandes. Ajá. Estoy de acuerdo. Es que este Y producto creo que necesita contrapartes formadas, es decir, que Sí. ya conozcan de mecanismos internacionales, de legislación básica, etcétera, muchos elementos que son necesarios para poder montar este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, fíjate, eso es en el intercambio monetario, que ya te digo, está resuelto. Ahora, Sí. el tema es, ¿y qué pasa? ¿Cómo podemos promocionar la exportación agropecuaria mexicana o de otros países? ¿Se puede a través de la web 3.0? Y la respuesta es sí. El otro día tuve la oportunidad de conducir a un grupo de 70 personas al primer tour en el primer metaverso de negocios del mundo, en el cual incluye Sí, un recinto lo ferial vimos. internacional. ¿Tú lo viste? Vale. Sí, lo he visto. Acuerdo. Pero te digo una cosa, Ya. Guido, está bien, pero te digo, primero hay que romper las cadenas, hay que salir como vendedor de enciclopedia, ajá,
con tus enciclopedias en la mano a visitarlo. A mí me parece interesante que si podemos hacerlo, o bueno, pues puede hacer algo y bueno, si tú quieres hacerlo, nosotros podemos ayudarte con un par de contactos, porque por ejemplo, ahorita aquí en la ciudad de Guadalajara, que estoy yo, está el Congreso de los Productores de Berries de México, que es el de los más importantes, pero es tan grande y tan rápido creció que ni están organizados. O sea, siguen siendo como que medio caóticos. Y está ahí del tequila, que el tequila, para que es una brutalidad, creció 45% el año pasado. O sea, es una brutalidad de dinero. Y lo que decía Fer, ayer no te acuerdas, Gabo, lo que nos decía la persona que entrevistamos ayer, Fernando Cruz de Grupo Constructor de Mercados Agrícolas, decía, una hectárea de tequila te produce 1 millón de pesos en 3 años, en 5 años, perdón. Produce. O sea, 1 millón de pesos que son, ¿qué? $100,000, Gabo? Sí. 50,000 dólares, perdón. Te los produce en un año. Y si un productor tiene 60 hectáreas, ¿sabes cuánto vale eso? Y eso se puede tokenizar, se puede hacer un Bitcoin, ya, o sea, hay mucho capacidad para hacerlo. Así es. Y creo que hay mucho que podamos hacer. Y te digo, el motivo de abrir esta sala fue o sea, encontrar el camino para encontrar más información para poder tokenizar cuestiones agrícolas. Y qué bueno que te encontramos. Yo creo que sí, te invitamos a la siguiente sala, ¿sí? Gracias. La noticia que puso así, le vamos a los viernes, porque sí, estamos interesados en encontrar este networking y sobre todo oportunidades de negocios para los agricultores. Y esto es fenomenal, ¿eh? Perfecto, te acepto la invitación, muchísimas gracias. Ahora bien, lo que tú dices, hay que llevarlo a la praxis. Entonces, si Claro. tienes ya una necesidad planteada, tú estás trabajando con los berries y ya, bueno, entonces hay que hacer una primera reunión con los primeros interesados. ¿Para qué? No para plantearles una solución de buenas a primeras. Yo, mira, tuve la oportunidad, bueno, todavía una cosa, soy presidente de una fundación acá en Ecuador que hacemos justamente proyectos de cooperación para el desarrollo. Entonces, tengo mucho conocimiento de campo, de cómo es la metodología para resolver problemáticas sociales agudas en grandes grupos humanos. Y esa metodología implica nunca plantear una solución de buenas a primeras de lo que tú crees que cómo les vas a resolver la vida, sino que dejar que ese gremio o esas personas planteen su problemática. Y hay toda una metodología, tú escuchas todo. Yo, esa primera sesión, yo voy a escuchar, a ver Oye, qué Guido, y después perdón. vengo con la sesión. Dime. Salvo que yo se lo diga a Gabo. Gabo, creo que ya encontramos a la persona que nos puede ver de Web3 y Totalmente, oye, sí, o para sea, nuestro episodio de Agronauta. sí, si pudieras, Guido, vaya, te hacemos la La invitación formal invitación. para que participes, porque sistema de pagos y Web3, pues es algo que no habíamos vislumbrado. Justo ahorita quería comentar la noticia que posteó Felipe sobre que Santander prepara a ofrecer préstamos garantizados en este agrotoken, precisamente. Entonces se desprenden muchas soluciones que Así precisamente es. la Web3 trata de hacer, quitarle, desconcentrar el poder y el control a estos grandes organizaciones como Facebook, Google, para descentralizarlo a través del blockchain y poder pues balancear, ¿no?, las oportunidades que tienen productores en el mundo. De Sí, acuerdo, sí, y te estoy de digo, acuerdo. Guido, si queremos empezar, nosotros ya tenemos el foro. Agronauta es nuestro podcast, ya tiene bastante, y te lo puede decir Germán Cadena, que siempre lo diciendo, ya tenemos el suficiente foro como para poder empezar con este tema. Me gusta, vamos a empezar a ver si tienes oportunidad de grabar con nosotros y para hacer un episodio que puede tener alto impacto, porque esto que estás diciendo ahorita normalmente cuando la gente habla de NFTs, de criptomonedas en el agro, tiene una visión muy corta, como yo te había dicho al principio. Y nosotros creemos que esta visión es como lo estás planteando, pero todavía nos falta más, aprender más. Y creo que puede ser un gran punto el empezar con este tema y sobre todo que tú ya resolviste un par de problemas ocupando la Web3. Y eso Sí, para cuestiones correcto. agrícolas. Y eso es lo que queremos hacerlo. Sí. De acuerdo, fantástico. No, sí, me parece que hay que empezar con ese tipo de aproximaciones, porque yo lo que estoy notando es que mucha gente todavía está en la fase de curiosidad con el tema de las criptomonedas y esto, pero ya hay gente que estamos usándolas. ¿Y qué Sí. pasa? Ahí hay un valor importantísimo. Fíjate, yo una de las cosas por las que entré al mundo de las criptomonedas es por el aspecto de la inversión, ¿sí?
Entré por esa faceta, que entras en un proyecto que parece innovador, que tiene tales características y tú dices, bueno, voy a invertir, ¿cierto? Pero ese proyecto tiene muchas ramificaciones de uso, de explotación de la tecnología y de uso. ¿Qué es lo que le da un valor real? Por ejemplo, hay gente que dice que las criptomonedas no tienen valor subyacente, por ejemplo, que no valen nada, que no sé qué. Pero el rato que tú las empiezas a usar como para resolver el problema del flujo financiero para los floricultores ecuatorianos mediante criptomonedas, o vamos a resolver ahora con los berries de tal asunto, entonces ahí es cuando cobra un valor pragmático la criptomoneda y deja de ser un valor abstracto. Entonces, ese es el valor subyacente que la Oye, gente está Guido, apenas empezando a comprender. una Sí. pregunta. Con este token que crearon, que creó el colombiano y puso en este exchange, ¿no está sujeto ese token a especulación? Es decir, ¿cómo No, evitar que se controle una alzas y bajas por capitales que empiezan a adquirir ese token únicamente para especular? justamente tú puedes crear los tokens con distintas metodologías. Están los que están justamente pensados para especular, recibir financiamiento, que están sujetos a la ley de oferta y demanda de mercado. Pero tienes tokens que puedes crearlos, sobre todo en el mundo de los nuevos NFTs, que ya pueden tener un valor estático, ¿ya? Un valor fijo. Y ese valor fijo tienes que tener un apoyo. Por ejemplo, están las stablecoins, algunas respaldadas con dólares para poder mantener su paridad al dólar, ¿cierto? Sí. Pero ahora hay mecanismos algorítmicos, matemáticos, de quema de tokens para mantener un equilibrio y mantener esa paridad en el mercado. Entonces puede ser una emisión de un token con esos procesos algorítmicos, matemáticos de quema para que siempre se mantenga la estabilidad en el mercado, ¿sí? Esa sería Guido, una... te digo, como te lo digo, yo repito muchas veces, esto es oro para la cuestión agrícola. Exactamente es lo que estábamos buscando. Guido, créeme que podemos hacer un buen equipo y podemos llevar tu experiencia a productores más grandes, a los problemas que hemos tenido, que hemos visto y hemos encontrado en el agro, porque se está moviendo muy rápido. Y ahorita, por ejemplo, los tiempos de vida de algunos productos son muy cortos y esto nos trae como ventaja el poder crecer en este aspecto. O sea, y creo que sí vamos a hacer una buena capacitación. Empecemos por un episodio de Agronauta, que creo que ahí puede salir mucho y vamos viendo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas, De Gabo? acuerdo. Buenísimo. ¿Cuándo emiten el episodio? ¿Cómo es el horario? No, pues lo grabamos esta siguiente semana, ¿te parece? Déjame ponerlo de acuerdo con él, porque desgraciadamente ahora Agronauta está muy solicitado y este sería muy Ok, buen episodio. muy Nos bien. está yendo muy bien, o sea, nos está yendo muy bien en tema de alcance del podcast. Y se los voy a dejar aquí para que lo escuchen en Spotify. Y creo que sí, como te digo, yo no he visto que mucha gente habla de Web3 y sobre todo habla mucho de blockchain para el tema de inocuidad alimentaria, pero ya para resolver problemas en la vida real y problemas que tienen los productores, yo no he visto y nadie habla de ello, ¿eh? Y es lo que estábamos buscando Gabo y yo. Ujú. De acuerdo, con mucho gusto. Ya les llegó el momento. Eso. Ya, lo estábamos esperando, ¿verdad, Gabo? Sí, ¿quieres agregar algo, Tona, para ir cerrando la sala? Sí, yo creo que vamos a ir avanzando en la sala porque ya nos toca a nuestro otro trabajo. Exacto. Tengo junta ratito. Sí, porque hay mucho que cosechar, que hacer. Bueno, nosotros somos Agronauta. Voy a poner, Gabo es la parte financiera, yo soy la parte de proyectos del podcast. Patti es nuestra locutora estrella. Patti, ¿quieres agregar algo más, Patti? Gracias, Tonatiuh, muchísimas gracias. Qué rica sala y ya estoy siguiendo a Guido, así que invito a que nos sigamos entre todos. Arriba está el podcast de Spotify de lo que es Agronauta. A todos para que conozcan a Tonatiuh y a Gabo que están haciendo. No está por acá nuestra querida amiga Paula también. Y Héctor, pero bueno, esto es, realmente esta sala ha sido muy gratificante y conocer las opciones de cómo está cambiando no solamente el tema del alimentario y agrícola, sino también la manera de cómo hacer negocios y hacer conocer los productos, desde el pequeño productor hasta las grandes empresas, cómo se puede transformar totalmente el comercio. Me agrada la alianza, me agrada lo que se ha dado esta mañana acá bastante, que es justamente con Guido y esta expertise de saber por dónde caminar y hacer este tipo de sala para no quedarse solamente con información ahí, sino qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, es
es realmente importante lo que se ha hecho esta mañana. Gracias por la iniciativa, Tonetu y Gabo. Gracias a Berito, a Felipe también que estaba comentando acá, a Judith, a Ofelia, querida, muchísimas gracias por estar, a Nora, Antonino, algún rato nos gustaría contar contigo, con tu experiencia también, a Olimpia, que también está metida en el mundo de Bitcoins, a Iván, a Pilar y a mí y a todos los que están interesados en aprender, conocer y educarse sobre estos temas que a veces yo digo, lo hablo de mí, dices temas de agronautas o hablo de agronomía y dices, bueno, eso no tiene nada que ver con la tecnología o quizás con el mundo digital, en este caso de los bitcoins, pero estamos viendo que totalmente estamos equivocados y que en este momento es justo el momento donde están cambiando las maneras de hacer negocios y aquí estamos para eso. Así que gracias, Tonati, por eso y Gabo también y Guido, te felicito y bueno, yo también soy de Ecuador, que qué bueno que estés acá con nosotros. Ah, qué bueno, qué gusto. Fantástico. Entonces, muchísimas gracias. Será un placer ayudarles en todo lo que esté en mi disposición y orientar el proceso de implementación de la Web 3.0. Sin duda, la Web 3.0 lo que puedo decir es que se prevé que dentro de 10 años o 15 esté en su plenitud. Ahora estamos experimentando lo que fue en su momento las .com, para que tengan un punto de comparación. Imagínense un año 95 al 2000, cuando estaba en auge el desarrollo de nuevas tecnologías, de softwares como Microsoft Windows, como Apple, sus productos emergentes, etcétera, pero con una fase donde todavía ellos tenían un discurso que no era todavía pragmático, no había, no estaba la implementación como ellos lo decían. Estaban hablando de lo que sucedería en el futuro. Estamos en esa misma etapa en la Web 3.0. Estamos viendo las primeras herramientas, las primeras maneras de implementar, que no son caminos asfaltados, advierto. No está todo ya resuelto y facilito. Es un camino donde tenemos que ir en consenso y en conjunto, encontrando las soluciones para ir generando un camino transitable para todos, ¿sí? Es decir, van a haber inconvenientes, van a haber fallos tecnológicos, hay bugs, como les dicen los entendidos del software, en toda la implementación, pero que se van a ir resolviendo y lo podemos hacer justamente con voluntad y con conocimiento, ¿no? Y mañana es un futuro formidable. ¿Por qué? Porque falta el hardware, falta la cultura, falta el conocimiento y falta sobre todo la simplificación que va a dar el gran acceso a la gran masa de la humanidad a estas tecnologías. Ahora no, ahora se necesitan ingenieros para la implementación. Ese es el problema, de momento, ¿ya? Mañana ya cualquiera aplasta un botón y entra y usa, ¿sí? Ahora todavía no estamos en esa etapa. Eso nomás, pero bienvenidos a todos, muchas gracias y será un gusto ayudarles en adelante. Sí, pues no, muchísimas gracias, Guido. Gabo, ¿quieres decir algo? Bueno, concluye ya para que nos vayamos a chambear porque se nos van a correr. No, pues muchas gracias, Guido. Nos abriste los ojos a una nueva aplicación, resolver el problema del flujo efectivo de agricultores. Dices, no, o sea, habría que analizar otros gremios que probablemente tienen, pero... Muy bien. Sí, claro. Pero ahí tenemos una pregunta de Amin. Amin, creo que lo que estás diciendo sobre las criptomonedas, lo que pasó con Terra y todo esto, es algo que tenemos que resolver y lo platicaremos en el siguiente episodio, nos lo llevamos de tarea. Yo creo que la verdad estoy muy, muy complacido, Guido. No debo de decir que qué bueno que existe Clubhouse, porque así encontramos lo que estamos buscando un colaborador, porque tenemos una gran oportunidad de ayudar. Digo, nosotros que creemos que de lo que hicimos ayer de la sala que está en Agronauta, que vamos a sacar dentro de poco, el episodio de lo que está pasando en la crisis energética mundial, crisis alimentaria, y aunado todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, hay una gran oportunidad para los productores y la Web3 lo es, y es una gran oportunidad. Pues creo que eso es la parte. Guido, no dejo de agradecerte. Qué bueno que estás por aquí. Si quieres agregar algo más para ti, ¿cómo ves? Muy bien, excelente. Gracias, Guido. Gracias, Gabo, una vez más. Y bueno, yo creo que tú tienes lista una canción para despedirnos, recordarles que estamos en Somos Hispanoamérica, en este bonito club de educación, de cultura. Y bueno, acá arriba está el podcast de lo que es Agronauta. Les invito a todos que vayan allá y sigan sigan a Tonetu y a Gabo, que también están acá creando bastante contenido acerca de esta información. Y bueno,
estamos aquí en esta mañana improvisada, pero muy bonita, que ha sido muy creativa, muy productiva. Así que, Antonia, tú te dejo para que cierres la sala con la canción que hayas escogido para cerrar esta sala.